Vamos a empezar la tercera unidad, que corresponde al tercer año de enseñanza media del programa EAR Chile. Corresponde para esta unidad trabajar la temática de la Edad Media, edad que ya empezamos a trabajar en la unidad anterior y que en esta ocasión vamos a profundizar. Los temas de la unidad que vamos a trabajar para esta ocasión son la organización social de Europa medieval, el feudalismo, uno de los sistemas de organización clásicos que se vivió en esta época, la situación del vasallaje y la servidumbre, una relación que se estableció dentro de la Edad Media para organizar el poder y la economía en estas unidades de los feudos. Vamos a ver también algunas características que tienen las primeras ciudades que empiezan a aparecer en este periodo medieval, para terminar finalmente con los orígenes del capitalismo, sistema económico, de organización económica que empieza a surgir a partir de finales de la Edad Media. En relación a la sociedad medieval, podríamos decir lo siguiente. Esta sociedad, en relación al espacio geográfico que ocupaban, principalmente se desarrollaban en el mundo rural, en el ámbito del campo. Ahí se centraba la mayoría de la actividad de este grupo social. Por ende, el campesinado y todas las actividades que el campesinado realizaba eran la base y el centro de este proceso social. Era una sociedad agrícola, ¿no es cierto? Y en este sentido podemos decir también que es una sociedad estamental. Es decir, los campesinos, que eran la fuerza del proceso económico, estaban al final de la pirámide y sobre ellos estaban los señores feudales y los reyes. Pero como primera característica es una sociedad que tiene que ver con una vida y una actividad diaria asociada a lo que es el mundo rural, asociada a lo que es el campo, asociada a lo que es la actividad extractiva de la agricultura. Como podemos ver ahí, en los primeros siglos medievales, los campesinos se organizaron en torno a diversas tierras. Algunas de ellas eran propias, ¿no es cierto?, heredadas, y otras eran más bien espacios comunes, como los lugares, ¿no es cierto?, de los bosques o normalmente los riachuelos de donde se podían abastecer de agua. Cada uno de estos grupos iba imponiendo en un primer momento sus leyes y organizaban las cosechas y determinaban la manera en que se iban a distribuir todos los recursos agrícolas. Poco a poco, como dice ahí la imagen, estas comunidades fueron absorbidas o quedaron bajo el control de un señor, de señores feudales, de laicos o de religiosos, quienes empezaron de a poco a controlar todas estas tierras y empezaron a establecer un sistema de control sobre ellos. Cuando los señores feudales, algunos laicos que tenían mayor poder, que podían ser reyes, o alguna orden religiosa, empezó a controlar estas tierras y las empezó a unir, empezó a surgir de a poco uno de los fenómenos más conocidos del periodo de la Edad Media, que es el feudalismo, que era una manera de organizar a la sociedad, que es una estructura, una forma a partir de la cual la sociedad se organizaba. Y el feudalismo acompañó al periodo medieval prácticamente durante todo su desarrollo. Entonces el feudalismo es una organización social que vamos a empezar a ver ahora. Si quisiéramos hacer una definición exhaustiva, exacta o más precisa de lo que es el feudalismo, tendríamos que decir que es un sistema contractual, es decir, un contrato entre dos partes. En este caso, este contrato implica relaciones políticas, militares y yo también me atrevería a decir de carácter económico. Estas relaciones políticas, militares y económicas se realizan entre los miembros de la nobleza de Europa occidental durante toda la Alta Edad Media. Ellos lo realizan este contrato. Entonces, el feudalismo funcionaba de la siguiente manera. Se le concedían feudos. Los feudos normalmente eran tierras las cuales deberían ser trabajadas agrícolamente a una persona. A cambio de eso, la persona que recibía este feudo, muchas veces incluso con trabajadores dentro que se le llamaban siervos de la gleba, es decir, personas que venían junto con la tierra, a cambio de eso
los que recibían esta tierra tenían que realizar un juramento. Y ese juramento consistía en que le juraban fidelidad política y militar al rey. Por ejemplo, si había un rey que te entregaba a ti una tierra, tú tenías que, en caso de guerra, de conflicto con algún pueblo cercano, con otros feudos, con otro reinado, tú tenías que proteger a ese rey, es decir, tenías que pelear y participar en el ejército de aquel rey que te había entregado a ti toda esa tierra y todo ese feudo. A esa relación se le llamaba, ¿no es cierto?, un juramento de homenaje y fidelidad. Pero tanto el señor como el vasallo, ambos eran hombres libres, por lo tanto tienes que pensar que en cualquier momento esa relación se podía romper también y no confundirla con un régimen señorial que también se dio en la época, pero que era distinto, porque ahí el caso de los señores feudales no eran, digamos, libres. En este caso, ambos de manera libre establecían un contrato a partir del cual el rey le entregaba al señor feudal tierras a cambio de que ese señor feudal fuera fiel, y esos campesinos que estaban con ese señor feudal, que eran los vasallos, los que venían más abajo en la estructura social, lo defendieran en caso de algún conflicto. Por lo tanto, como resumen, el feudalismo unía la prestación política y militar a la posesión de tierras, y de esta manera Europa se logró conservar, ¿no es cierto?, y logró tener un proceso de unificación. Recuerda que en la Edad Media ya no existía el Imperio Romano, por lo tanto las tierras estaban mucho más subdivididas. Esta situación de unión bajo el sistema feudal va a terminar definitivamente cuando ya se produce el término, ¿no es cierto?, de todo lo que es el asunto del Imperio Carolingio, y cuando ya empieza la Edad Media, la Edad Moderna, perdón, definitivamente, ahí los señores feudales van a ir perdiendo un poco de protagonismo, porque dentro de los feudos van a aparecer ciudades y se van a establecer otro tipo de relaciones. Pero el feudalismo es un sistema contractual entre un rey, la nobleza, ¿no es cierto?, que lo establece con un nivel social menor para establecer vínculos de protección mutua. Al señor feudal le convenía que el rey le entregase una tierra para trabajarle y sobrevivir, y al mismo tiempo al rey le convenía que ese señor feudal lo defendiera en caso de algún conflicto.